Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bueno, para variar, muchos temas para discutir o analizar, ¿no? Y dejarlos para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Un primer tema que creo que no podemos dejar de analizar es todo lo que está pasando con la famosa Agenda Woke o con el tema, la famoso, el plan, digamos, de lo que sería la Agenda 2030, por decirlo de una manera, ¿no? 2030, en la cual claramente el presidente Milei se ha manifestado en contra de gran parte, si no en todo, pero si no gran parte de esa agenda. Y hay algunos países que lo grave es que están en contra, pero no se animan a manifestarse en contra. Con lo cual eso es un elemento también como para rescatar. La pregunta del millón es si conviene manifestarse en contra, siendo uno de los pocos, por las consecuencias nocivas o dañinas que puede llegar a tener esa situación, que ahora las vamos a comentar un poco. ¿Cuáles son a grandes puntos el tema de la Agenda 2030? Hay puntos que obviamente todos estamos a favor, como terminar con el hambre, terminar con los temas de agresión, bueno, terminar con montones de cosas y tratar de fomentar también el bienestar a nivel general de los países. Ahora, yo me pregunto, ¿eso no debería ser la agenda propia de cada país? En vez de que sea una agenda impuesta. ¿Por qué tenemos que hablar de una agenda impuesta que sale de Naciones Unidas, en la cual es muy impulsada, los que más la impulsan incluso son los socialistas o los de izquierda, más que los capitalistas, si bien hay algunos pocos de gran poder que también la impulsan, porque hay negocio, y que además en esta agenda hay varios puntos sobre los que se los defiende a rajatabla, como todo el tema de la agenda LGTB, el tema del aborto, el tema del lenguaje inclusivo, como que lo fomentan de vuelta, cuando en la mayoría de los países serios ya todo esto estaba siendo eliminado. La ideología de género a nivel de educación, ya vimos la asquerosidad de lo que fue, que sigue todavía la discusión, de lo que pasó con estos libros que circulaban en la provincia de Buenos Aires, que ya hay denuncias penales y todo, y que encima el gobernador ni siquiera tiene la cara de salir a decir o a explicar. Sería bueno que diga que así como nunca en su vida leyó un libro para recibirse de economista, se ve que tampoco lee un solo libro cuando autoriza una cosa por el estilo, porque quiero pensar que no los leyó, porque realmente la pornografía barata, berreta que están en esos libros es deplorable. Pero bueno, tiene que ver con el tema de la ideología de género y toda esta agenda, ¿no? De fomentar el aborto, el lenguaje inclusivo, como dije, la agenda LGTB, las vacunas también, el tema de la obligatoriedad de las vacunas, cuando ya hoy es muy común, ya hay mucha gente que no, que está en contra y mucha gente que incluso se han demostrado situaciones o por el COVID o por los pinchazos, por decir de una manera, que se han aumentado muchísimos casos de cardiopatías y de posibilidades de enfermedades. Entonces uno dice, bueno, ¿hasta dónde queremos caer? No sé si ustedes se acuerdan de una película que hubo hace muchos años, que era muy interesante, creo que más de 25 años atrás, que se llamaba Rollerball, con James Caan. Era una película en la cual los países no existían más, eran como grupos o empresas que dominaban territorios, que se hacían llamar a veces por países, pero en realidad no eran políticos, era como que era toda una suerte de agenda única a nivel en el mundo, todo unificado, y que para mantener el orden en cada región había una suerte de grupo que era una mezcla de entre funcionarios y empresas que manejaban todo. Y utilizaban ese deporte, el rollerball, como digamos, encantamiento, como un entretenimiento para la gente, en la cual los jugadores se agredían, se mataban, pasaba de todo. Véanla, búsquenla, el que no la vio, los más jóvenes que no la vieron, búsquenla, es divertida para verla, como ciencia ficción. Lamentablemente eso de ciencia ficción ahora se está haciendo realidad, ¿no? Porque desde qué momento, ya que nos llenamos la boca de la soberanía, del respeto, de la autodeterminación de los pueblos, todos esos conceptos que se han defendido históricamente por los principales países y por las Naciones Unidas mismas, ahora ¿dónde está eso? Lo están tirando toda la basura, porque ahora te quieren imponer una agenda que va a tener que ser unificada,
en la cual todos los países deberán alinearse a defender todo este tipo de cosas, en vez de decir, señores, la agenda WOC que proponemos, la agenda 2030 que proponemos como objetivos para cada país es este. Que cada país tome las decisiones que considere y sería el ideal tratar de acercarse lo más posible a ello, pero no imponerla. ¿Por qué digo imponerla? ¿Por qué? Porque si uno empieza a leer cuáles son las consecuencias de no estar dentro de la agenda, aparece un concepto que se llama la cancelación. Aquellos que no estén, aquellas personas, por ejemplo, que no estén afiliados o no afiliados, identificados con la Agenda 2030, van a sufrir la suerte de cancelación. Esto de vuelta parece ciencia ficción, ¿no? Entonces, si vos no estás a favor y no obedeces como una ovejita toda la agenda que te mandan a nivel mundial, entonces como que te exterminan, te anulan, ¿no? Como una película de Schwarzenegger que era en la cual él se encargaba de limpiar homicidios y cosas que cometían los servicios secretos, y que decía muchas veces en inglés, you have been erased, o sea, vos has sido borrado, ¿no? Bueno, parece un poco eso, en alguna medida, ya que cuando si se ponen a leer qué es lo que implica la cancelación a nivel mundial, por ir en contra de la Agenda 2030, se van a encontrar con situaciones, por ejemplo, como que la cancelación, uno de los temas que implica es que te sacan de todos lados. O sea, una persona, por ejemplo, una persona que trabaja, que no esté identificado con la agenda, que no la apoye y que manifieste su disconformidad, le producen lo que se llama una muerte civil. La muerte civil existía en los códigos en el siglo XIX y fue una de las primeras cosas que se eliminó, la famosa muerte civil. La muerte civil era una suerte de sanción civil por la cual vos perdías absolutamente todos tus derechos. Pasabas a tener, creo que, igual o menos derechos que un perro o que un gato. Eso obviamente que iba en contra de la naturaleza humana, todos los códigos la eliminaron como sanción posible en los marcos legales. Bueno, esta cancelación es un renacimiento de la muerte civil, ya que aquellos que estén en contra, por ejemplo, te sacan de todos lados. ¿Qué quiere decir eso? Vas a tener un tema profesional, o sea, profesionalmente no vas a poder conseguir trabajo, los clientes tuyos no van a poder trabajar con vos, porque si se enteran los demás que vos sos un profesional independiente y trabajas y asesorás a una empresa, le van a decir a la empresa que no te contrate, porque vos no sos un tipo identificado con la agenda WOC. Todo aquello que esté en contra de la agenda WOC que uno publica o diga, no lo van a borrar, lo van a eliminar, no va a poder figurar. Entonces ahí, como dijo incluso el presidente Milei cuando se opuso a parte de la agenda, cuando dijo yo no puedo aceptar que se afecten algunos principios fundamentales como son el del liberalismo, y dijo, por lo pronto ya hay dos que seguro se los afecta, y aparte hay que ver si nos afectan los otros, por dijo el derecho a la libertad y el derecho a la libre expresión. ¿Cómo puede ser que yo no me pueda expresar, sea de derecha, de izquierda, sea liberal o comunista, sea capitalista o socialista? ¿Por qué yo no me puedo expresar, escribir y decir lo que se me cante la gana? Porque un grupo de señores que representan los países en las Naciones Unidas decidieron imponer esta agenda, realmente me parece de terror. O sea, fíjense que sería como una represalia a, a todos aquellos que están en contra de esta mecánica, prácticamente anularlos por completo. Pierden, incluso algunos decían que pueden llegar a perder hasta sus derechos de, digamos, que tienen que ver con la tutela de sus hijos, la patria potestad, como que perdés prácticamente todos tus derechos de todo si vos estás en contra de la Agenda 2030. O sea, seríamos una suerte de robots, por no decir esclavos, de un determinado grupo de poder que sería el que manejaría el mundo. Hay un libro muy interesante de Walter Graciano, que habla de el mundo en general, es un libro de hace más de 40, 50 años atrás,
habla de que existía una suerte de secta que estaba integrada por los principales líderes de los distintos países, de las distintas potencias, y que ellos se juntaban y decidían el destino del mundo. Al punto tal que si ocurría una guerra era porque ellos se ponían de acuerdo, porque necesitaban la guerra ¿para qué? Para el negocio de las armas, porque tenían superpoblación, porque tenían, necesitaban también solucionar temas económicos, etcétera. Entonces, obviamente lo planteaba como una suerte de ficción o de eh, posible figura más cercana a la ciencia ficción que a la realidad, pero que a veces, por hechos que él daba como casos, cuando investigaba, parecía que existieran. Esto sería un poco lo mismo, o sea, sería poco menos que entonces lo que se determinaría por un grupo mayoritario en Naciones Unidas, lo tendrían que obedecer todos los países. Entonces digo, ¿dónde está, como dije al principio, la soberanía, la autodeterminación de los pueblos? ¿Dónde está? O sea, ¿cómo puede ser que a mí me impongan una agenda a nivel país, para mi gente, que vaya en contra de cualquier principio que considere el gobernante aplicable? Con ese criterio, fíjense que en realidad se perjudica más a todas las economías que son liberales o capitalistas o de centro, porque las que son normalmente de izquierda o comunistas cumplen muchas de estas cosas de la Agenda 2030 y son los que más la impulsan. Obviamente, la diferencia donde está, que por ejemplo, el tema del homosexual, a mí honestamente el homosexualismo no me importa nada, cada uno es dueño de su vida y me da lo mismo que sea homosexual o heterosexual. Pero hay países de estos que al homosexual lo castigan. Sin ir más lejos, nos vamos unos años atrás, cuando estaba el Che Guevara en Cuba, una de las cosas que hacían con Fidel Castro era perseguir a los homosexuales y encarcelarlos y torturarlos en muchos casos. Entonces, digo, este esquema en el cual no se respetaría la voluntad soberana de cada país de aplicar lo que considere de la Agenda 2030, aplicar sí lo bueno, pero no lo que sea malo o que vaya en contra de su ideología, sería prácticamente como tener una suerte de dictadura o tiranía permanente, en la cual no seríamos plenamente libres, no seríamos, no tendríamos plenamente la posibilidad de hablar, no tendríamos plenamente la posibilidad de tener una propiedad, no tendríamos montones de cosas. ¿Por qué? Porque la agenda va a determinar qué es lo que se haría. Y, por otro lado, tenemos que, si vamos en contra, nos cancelan. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo veo? O sea, ustedes dirán, ah, está en contra de la Agenda 2030. No, no estoy en contra de la Agenda 2030. Creo que la Agenda 2030 puede tener cosas muy importantes y muy buenas, en las cuales ahí sí los países deberían apuntarse, como la lucha contra el hambre, contra la lucha contra las enfermedades, el respeto por la identidad, por ejemplo, si se quiere, del LGTB, por ejemplo, el respeto sobre eso. Pero una cosa es que se los respete y se le dé las mismas posibilidades y garantías y derechos, y otra cosa muy distinta es que nos metan la ideología de género en la educación y nos metan pornografía en nuestros hijos. Entonces, esa agenda debería establecer, como si fueran las famosas políticas de Estado, como se hizo en muchos lados, el famoso pacto de la Moncloa, determinar 10, 12, 15 puntos, que eso sí se debería decir, bueno, estos son los puntos a los que tiene que apuntar sí o sí el país. El resto, lo que afecte la libertad, la propiedad, los derechos, eso tiene que quedar librado a la decisión de cada país. Y cuando queda librado la decisión de cada país, lo siguiente que digo es que cada país deberá respetarlos conforme a sus normas, su constitución. ¿Por qué? Porque son derechos que tienen que ser respetados en todos los países del mundo. Bueno, esto era un poco el resumen que quería hacer sobre este tema. Vamos a cambiar un poco, fíjense, a algo que no está directamente vinculado, pero tiene alguna medida un impacto, que es lo que pasó en el día de hoy con el tema de la ficha limpia. Eh, Creo que una Agenda 2030, una de las cosas que tiene que establecer y prever, es que no pueden haber políticos que sean delincuentes. Es como el famoso cuando decían, no son políticos presos, no son presos políticos, perdón, son políticos presos.
como se decía en su momento cuando cayeron algunos políticos presos. Entonces, la ley de ficha limpia es fundamental, es esencial, y es la cual está generando esta suerte de carrera frenética de Cristina Fernández, la ex vicepresidente y expresidente, para tratar de ganarle a la ley de ficha limpia, logrando a ver si se puede meter en algún cargo. Ella está corriendo contra el reloj a ver si llega a las elecciones del año que viene y ahí lograr o una diputación o una senaduría y tener fueros de vuelta. ¿Por qué? Porque si la ley de ficha limpia sale, obviamente ellos ya no podrían ser candidatos. Lo lamentable y paupérrimo de esto es que no se pudo aprobar por la falta de un voto. Y lo grave es que independientemente de lo que se sabía que iban a faltar, que sabían que no iban a ir, todo el resto sí iba a ir. Pero faltaron algunos diputados del Grupo Radical, faltaron tres que están vinculados a la Libertad Avanza, y faltaron incluso algunos del PRO. Entonces yo digo, esta gente que faltó eh, debería dar explicaciones de por qué faltó. Porque salvo un caso particular de una de las personas, que por ejemplo, faltó, ¿no? Y que fue porque estaba con un tema de, con un embarazo y estaba Marcela Pagano, que estaba con un tema de un embarazo. Después, según Infobae, dice que se ausentaron, por ejemplo, Finocchiaro, José Núñez, Aníbal Tortorielo, bueno, también hubo ausentes, por ejemplo, del grupo del PRO, perdón, de los radicales. O sea, se podría haber aprobado esta ley con unas mayorías realmente importantes, eh, no una supermayoría, pero sí con una mayoría interesante, y no se pudo, y ahora esto hay que ver hasta cuándo se la patea, no se pudo gracias a la ausencia de estos sujetos. Entonces yo creo que estos sujetos, lo primero que yo propondría es que se los investigue, a ver por qué no fueron, o será que tienen alguna causa, alguno de ellos. No, bueno, Finocchiaro, por ejemplo, no me acuerdo si es Finocchiaro o Finocchiero, entiendo que no tiene ninguna causa, a lo mejor debe haber faltado por un problema personal, ¿no? Pero, pero la realidad es que una ley tan importante, por la cual venimos luchando hace tantos años, que ya está incluso vigente en otros países, la impulsó el macrismo, la impulsó también Milei, o sea, y no se logra que se la vote, realmente, honestamente, a mí como ciudadano, me genera un repudio para todos esos que no van y no la votan, realmente importante. Realmente me parece repudiable que no tengan las agallas, por no decir otra palabra, de manifestarse en contra si quieren, pero no jugar con el quórum, porque la necesidad es que el país pide a gritos que esa ley se sancione. ¿Por qué? Porque no queremos más delincuentes funcionarios, no queremos más condenados funcionarios. Queremos gente que sea intachable, gobierno, y dentro de los diputados también, y senadores. Queremos gente que realmente tenga antecedentes, que tenga méritos, que tenga educación, que esté preparada, gente que realmente pueda aportar valor. Y esto no habla de ideología, porque ese tipo de gente la tenemos en todos los partidos políticos. Y no tener gente que tiene causas penales, gente que a duras penas tiene una educación mínima o básica, que fíjense la ironía, muchos de esos personajes son los que después votan las leyes que los jueces y abogados que tienen un título profesional tienen que aplicar. Por eso es que a veces, muchas veces hay tantos escándalos judiciales, ¿no? Porque a veces llegan leyes que son escandalosas, porque la votaron gente que no estaba capacitada. Y la ficha limpia en alguna medida viene a limpiar también eso, que por lo menos saquemos a los condenados. Y después que los partidos políticos empiecen a sacar, a limpiar todos los iguana, todos los que le dicen a todo que sí, y empiecen a buscar gente capacitada y preparada para estar donde tienen que estar. Fíjense, por último, dos cosas rápidas. Una, las jubilaciones. Creo que las jubilaciones hay que avanzar, y seguir avanzando con esto y sacársela. Todo aquel funcionario que ha sido condenado por delitos en el ejercicio de sus funciones no puede tener jubilación.
El artículo 12 del Código Penal dice además que toda condena mayor a 3 años lleva como inherente la inhabilitación absoluta. El inciso cuarto, si la memoria no me falla, de ese artículo dice que una de las consecuencias de eso es la pérdida de toda jubilación, pensión o montepío. Con lo cual, hasta el Código Penal lo dice. O sea, que no me vengan a decir que no se lo puede eliminar retroactivamente. Está previsto desde hace 1000 años. Y lo último, y cierro con esto, una encuesta rápida. Históricamente salió una encuesta ayer, que dice que históricamente, por primera vez, el peronismo no tiene la mayoría, eh, digamos, sino que la mayoría hoy, esto está hablando, digamos, incluso de la figura a nivel nacional, y esta encuesta particularmente es provincia de Buenos Aires. La Libertad Avanza está primera, seguida por Unión por la Patria. Después está el PRO, con un número alrededor del 8 o 9%. La UCR debe estar más o menos en el 4 o 5. El Frente de Izquierda, bueno, 2 o 3 como siempre. La Coalición Cívica, muy poquito, casi nada. La UCR de Loredo, menos que del Caño. Loredo, por favor, correte porque sos un tipo muy capaz y te estás quemando. Y después hay un no sabe, que ese no sabe son los que después pueden llegar a definir las elecciones, que es cerca de un 20%. Pero bueno, lo que sí es importante de esto es que reiterar que la Libertad Avanza está hoy dominando el escenario político y que la Libertad Avanza, junta con el PRO, nos garantizan el triunfo de esta línea de gobierno y terminar de una vez con el kirchnerismo. Si a eso le sumamos que logremos la famosa ficha limpia, a lo mejor podamos aspirar a tener un país, y acá me voy a permitir una palabra, podamos llegar a aspirar a tener un país de la gran puta. Chao.